hicimos una ayuda humanitaria con Gendarmería que fue pública. Liberamos a los periodistas que estaban en un hotel y trabajamos por la ayuda humanitaria y salvamos nuestra embajada, nada más. Pero no tengo nada más que decir. Sobre la carta que no tengo mandaron, ni idea. pero que No mandaron sé, no armas. No tengo la menor idea. Bueno, un hecho de dimensiones realmente muy graves, muy graves que se está investigando, una denuncia por parte del canciller Rogelio Mayta contra el gobierno del expresidente Macri a propósito de una cantidad de material bélico que la Argentina, en principio bajo la presidencia del expresidente Macri, había enviado a Bolivia para apoyar lo que era el golpe de Estado. ¿Se entiende? Material para reprimir las protestas sociales que estaban teniendo lugar en ese momento. Hay una serie bastante importante de definiciones que vamos a ir sumando en la charla. El puntapié era esta declaración de Patricia Bullrich, quien tuvo a su cargo una jurisdicción muy importante del gobierno nacional, en este caso uno entiende responsable en gran medida. Ella decía que no saber demasiado, después decía ese envío fue para ayuda humanitaria. Bueno, lo que ha pasado a continuación, Qué linda ayuda humanitaria. ¿Fue ayuda humanitaria o no? No. No, bueno, tengo que preguntarlo porque hay... La ayuda humanitaria es cuando yo le brindo medicinas, le brindo profesionales en ese tema, alimentos, soluciones de cualquier tipo, no armamentos para reprimir. Porque esto llegó el día 12 o 13 de noviembre. La masacre de Sacaba es el 15 y la Centaca es el 19. Quiere decir que tuvieron todo preparado y pensado para hacer ese tipo de situaciones. La preparación de todo el andamiaje que se dieron ellos es horrible. La Argentina nunca ha tenido visiones de esas características. Desde Irigoyen resaltamos y nos exhibimos y nos enorgullecemos del multilateralismo. La crítica siempre del peronismo que hemos tenido contra Zabala Ortiz, que era un enorme gorila, festejamos y reconocemos la 2065 que nos permitió sentarnos a la mesa con Gran Bretaña para discutir la titularidad de Malvinas. Hemos tenido muchísimas cosas que exhibir para acá. Videla rompió eso y cuando manda ayuda al golpe contra Lidia Gayler en Bolivia. Esta gente reproduce a Videla en el accionar. Y además, lo sorprendente es la confesión de Aguad, que dice, bueno, eran postas de goma, o sea, asume que, o sea, como si yo digo, bueno, en lugar de 38 mandamos calibre 22. Pero no hay una Además, serie de era un cable que no estaba contradicciones, oficializado. una cosa terrible. No hay muchas contradicciones en lo que... Bueno, el mismo ministro de Trabajo actual de Morales lo está contradiciendo. Claro. Actualmente. Ese que le pone la postilla cuando llega la carta a la embajada. Además es una práctica muy frecuente negar los documentos, decir que están adulterados, y era un cable que no era oficial. O sea, y hay que ver cuál es la motivación también atrás. Volvíamos a hacer el paralelismo, Roberto lo hacía con la dictadura militar. Bueno, sí, las mismas locuciones, tropas, el vacío de poder, el desgobierno, cuando atrás hay un terrorismo económico siempre pujando. Sí. Del mismo modo que vos hablás de un plan de desincronización respecto de Brasil. Bueno, acá el problema también era el litio, ¿no? Sigue siendo, no era. En ese momento, digo, es el problema y la puja también por la hegemonía norteamericana, por los negocios que, o por los contratos que hacía respecto del litio Bolivia con Alemania, y la recuperación de los hidrocarburos para el Estado. No nos olvidemos que Evo recupera los hidrocarburos, da de baja los contratos muchas veces. Renegocia los contratos y pone precio nuevo al millón de BTU. Exactamente. Y empieza a discutir con Brasil y con Argentina el abastecimiento de gas en forma autónoma, digo, es un avance fuerte. Néstor Kirchner debe sentarse en algún momento con Lula porque los nuevos precios castigaban a los dos países, a Argentina y a Brasil, para conformar una posición única entre los distintos países y permitirle a Bolivia que le sacaran la pata de encima como la tuvieron durante tantos años con este presidente, porque no le rompía las pelotas porque era indio solamente, le rompía las pelotas porque era indio y gobernaba bien, que este es el problema más 14 años gobernando bien y elegido por el voto popular, y vuelve por una masividad de voto popular la fuerza política de Evo. Ahora, mientras el golpe tenía lugar, yo recuerdo 2 o 3 posiciones muy marcadas, incluso en la sociedad argentina. Uno era quienes se manifestaban en contra de eso que estaba sucediendo.
¿no? Muchísimas referentes de la sociedad en contra. Otros decían, bueno, la situación de Evo es irregular. Elegían no manifestarse Almagro. o no pronunciarse por lo que estaba pasando en Bolivia y decir, bueno, esto de alguna manera es producto de Evo dio un paso de más, digamos, y elegían no repudiar lo que estaba sucediendo en Bolivia. Sí, con este Almagro tenían contratos, la el Almagro que fuera que recibe gobernadora Vidal de la también, provincia, ¿no? Y ahora candidata en la ciudad, Vidal, tuvo contrato con Almagro, tuvo contrato Fulvio Pompeo, tuvieron contrato varios de ellos que trabajaban para esa derecha que les importaba un comino. Estamos hablando de la OEA, ¿no? Sí, la OEA es uno de los que cómplices también en términos internacionales de la situación de Bolivia. Digámosle a Luis Almagro que proclamen a Pedro Gallardo presidente de Perú, ¿no? Sí, claro. Bueno, porque digo, mirá es mirá parte lo que de la agenda. Ah, bueno, porque... Castillo. Perdón, Castillo. Quería introducir como reflexión de que la política a veces pasa como con los tornillos. A la derecha aprieta y a la izquierda te libera, ¿viste? A la izquierda te libera y a la derecha aprieta. Aprieta. Entonces, yo no conozco ningún caso donde la derecha en los países de Latinoamérica haya generado movimientos libertarios o de mejora de las condiciones de vida de la gente. En el caso de Bolivia es un ejemplo muy interesante, porque ahora vamos a tener un problema jurídico de verdadero calado, que es que el comienzo de la actividad delictiva vinculado al delito de sedición también ocurre en la República Argentina, cuyos efectos se terminan plasmando en Bolivia. Con lo cual pareciera que hay un delito en dos jurisdicciones. O sea, yo imagino que ya debe haber algún fiscal o alguna persona que esté detrás de Pero los todo ministros este están tema. trabajando todos preparando Están la trabajando Yo lo dividiría en dos partes. Hay una explicación que la tiene que dar Macri y su embajador allá en Bolivia. Que es la causa que está abierta con la del general Tercero Lara. Ahí tiene que dar la explicación ellos. Seguramente van a ser citados a indagatoria, ahí tiene que dar la explicación. Y hay una cosa y el resto, llámese Patricia Burri, llámese el titular de la ANMAC, la Administración Nacional de Materiales Controlados, que era, en nuestra época se llamaba RENAR y dependía de mí, que lo conozco y la conozco muy bien. Sí. Y otra cosa que habrá que ver concretamente es cuál es la... Después, al final, quizás a lo mejor vamos a hablar un poco del tema de Milagro Sala y la Corte, ¿no? Pero tiene mucho que ver con respecto a la provincia de Jujuy. El viaje de Ivanka Trump, trayendo una cantidad de millones de dólares para una fundación de no sé qué historia, que después se encuentra con determinada gente, con el gobernador Morales, y después da la casualidad que el embajador en Bolivia era un funcionario que ahora parece que está en el gobierno de Morales como ministro de Trabajo, cosas por el estilo. Entonces, digamos, es una cantidad de casualidades. Y por el otro lado, que parece ridículo que como explicación se dé la cuestión humanitaria, porque dicen que el embajador, el ministro de Interior que tenía Evo se refugió en la embajada argentina. Se refugió hasta que Macri y Forí le dijo que había que rajarlo y lo mandaron a México. A la embajada de México. Y en segundo lugar hay un hecho muy importante para hablar del humanitario del macrismo. Sí, que es muy importante. Sí, el tema humanitario del macrismo. Sí. El tema de que tuvieron que hacer unas piruetas infernales para poder atravesar por los corredores digamos, de aviación. El espacio aéreo, ¿no? El espacio aéreo para poder llevarlo en un avión mexicano. Usar los cielos. Con lo cual violaron las libertades del aire, que es una convención internacional, donde al tipo que iban a llevar adentro no era precisamente un animal, sino que era el presidente de un país que estaba en función. Exactamente. Bueno, ahí tenemos la imagen que usted hacía mención, doctor Ubeira, Ivanka Trump y qué lindo. Gerardo Morales. Y está Forí también. Bueno, Forí es otro que también va a tener que dar explicaciones. Totalmente. Porque era el canciller. Este hombre que es de carrera, que siempre se presenta como un funcionario técnico, que habla con voz tan engolada y qué sé yo. Ya dijo que no sabía nada. Perdón. Es un responsable directo de lo que ocurrió, porque la Cancillería no puede ignorar este tipo de cosas. Hay una relación que trasciende, digamos, la relación de la República Argentina con los Estados Unidos entre el gobierno de Jujuy y los Estados Unidos. No debiera ser eso. No debiera haber relación directa entre los Estados Unidos como un Estado soberano
con Argentina, que es otro Estado soberano. Solamente a través del presidente y su canciller únicamente debiera suceder eso. Eventualmente un contacto por un hecho público, por una cosa de esa característica, nadie lo puede impedir, pero no negociaciones ni cosas por el estilo. Ahora, ¿pudo la Argentina enviar armas sin que haya un detalle de los distintos estamentos del Estado, reparticiones del Estado que tuvieron que intervenir? Porque ¿cuáles son? A ver, la aduana tuvo que haber intervenido, la AFIP también, porque la aduana depende de la AFIP. ¿Qué más? Pero, los ministerios. La fuerza de seguridad. El ANMAC, lógico. El Migraciones. O sea, tiene que haber documentación sobre Por eso. eso claro. En la Cancillería, digamos, esto, si hubiera sido, esto es un trato de gobierno a gobierno del más alto nivel, porque estamos hablando del envío de armas. Sí. No estamos hablando... Y municiones. Pero en cualquier caso la decisión política es del presidente, eso está claro. Pero el presidente dice que no estaba al tanto de esta situación. Sí, del mismo modo bueno, que lo dice nada, bueno, estaban al tanto de esto, no estaban tanto de la AFI, no estaba al tanto de todo. Yo entiendo que el tipo le gustaba de la deuda, más Netflix que gobernar. Tanto de la deuda. Pero digo, la verdad es que tomarnos a todos por pelotudos de esta manera es insostenible. O sea, yo entiendo todo esto que puede decir Macri como elemento de defensa, pero la realidad es de que ahora va a tener seguramente... La Corte Internacional Penal seguramente se va, porque hubo una cantidad de muertos en Bolivia importantísima. Sí, en esas dos masacres, la de Sacaba y la de Sentaca, hubo una cantidad importante de muertos. Tu decisión humanitaria fue nada más que mandar gendarmes y armamento, decime realmente cuál es la parte humanitaria del asunto. Sí, pero además negar así lo que Argentina, como bien señalaba Aníbal, digo, tiene una tradición totalmente de protección, tiene, digo... no se cuidaron en las mínimas formas. Hubo una actitud de viabilizar la represión contra el gobierno legítimamente elegido en Bolivia. Es gravísima la situación. Pero a ver, yo no quiero hacer un ejercicio de empatía ni ponerme en el lugar del expresidente Macri, pero el expresidente Macri se estaba yendo del gobierno. Sí, pero reconoce a la senadora golpista como presidenta de Bolivia. Y dice que le va a decir al presidente Fernández que haga lo mismo, que siga sosteniendo la vergüenza esa de esta mujer que era ¿Y cuáles son los elementos que hacen que el gobierno argentino proceda de esta manera? Probablemente sus compromisos internacionales contraídos. Yo creo que 44.000 millones de dólares de desembolso del fondo, cuando a Argentina solo le hubieran correspondido 25.000. Hay que devolver el favor. El que viene a buscar plata viene a buscar órdenes. Sí, yo creo que es un alineamiento directo con las presiones. Ahí dijo algo Aníbal que a mí me parece que viene a buscar plata, viene a buscar órdenes. De soberanía política, de cortarte soberanía económica, de decisional en todo aspecto. Obviamente que ahí hay que devolver favores. Pero el tipo bancaba más el 4 de julio que el 9, querido rey, perdónenos. Pero, sí, pero al margen de eso, cuando te la ponen, la gestión de Almagro es la que termina una visión más grosera todavía. Brutal. Que nada tiene que ver el Uruguay, quiero aclararlo, porque tiene muchos años también de un montón de cosas por reconocer y respeto por los otros que no ha tenido Almagro, que han ido por Bolivia brutalmente para lastimarlos y quedarse con un gobierno. El comportamiento de Luis Almagro es un comportamiento que actúa... Parafraseando al Che, creo que fue el que dijo la OEA es el Ministerio de Colonias de América Latina. Digo, ¿vuelve a ser la OEA el Ministerio de Colonias? Y sí. Digo, vuelvo con lo de Perú. Sí. El silencio sobre Colombia, el permanente hostigamiento a Venezuela, la amenaza sobre Evo Morales de que podía haber tribunales internacionales que lo juzgaran. Por supuesto. Digo, todo eso son declaraciones de la OEA. Perdón, la presión sobre El Salvador de parte de la vicepresidenta de los Estados Unidos en este momento, que le dice qué procurador tiene que poner y resulta que cuando los procuradores son norteamericanos, lo nombra directamente el propio presidente. Claro, exactamente. Bueno, eso lo comentábamos, ¿no? O sea, digo, ya digamos, estamos todos grandes, ya los vimos. Ya, Almagro pronunció eso, La justicia independiente, las democracias son con una justicia manejada extraterritorialmente. Por supuesto. Bueno, a ver, vamos a compartir esta frase del expresidente Macri que nos sirve como disparador, lo vemos. Como presidente de la República Argentina, valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la senadora Yáñez como presidenta a cargo de Bolivia. Como ustedes conocen, hoy hay un periodo de transición en mi país. Como presidente electo, que asumirá el 10 de diciembre, espero que oficialice la labor que está llevando la presidenta electa.
Santa